Buenas noches. Yo voy a presentar una reflexión derivada de un proyecto de investigación del Departamento de Artes Visuales que se llama La ciudad como matriz de territorios. Y este artículo es uno de esos productos de esa investigación. El artículo se llama Resistencia y Esperanza, fuerzas que fundan un hogar. Y dentro de este contexto también se refiere a otro tipo de sur, y un tipo de sur también dado a unos confinamientos y categorías y vectores, que es la pobreza. Y hablo desde, en principio, un interés personal por la pobreza, y es mis recuerdos de infancia. Yo vengo de una familia de un empleado público y una maestra de escuela rural, y vi que nuestra casa siempre se fue construyendo y siempre había un sueño de que algún día iba a haber más y se iba a construir otro pedazo. Y cada pedazo de la casa siempre anunciaba un sueño del futuro cuando todo estuviera mejor. Que no tuviera centro del universo significaba que ya no había ningún lugar a donde yo dijera con sentido pleno, llegué. Y entonces luego dije, de ahí en adelante me corresponde, y nos correspondió con mi esposa, hacer un centro para nuestros hijos, donde pudieran decir, llegué. Ese proyecto de nuestra casa también nos pareció, con nuestros recursos, buscamos algo que estuviera a nuestra medida, a la medida de nuestras esperanzas y a la medida de nuestros ingresos. Y esa medida nos daba para hacer nuestra casa y no comprarla hecha. Así que también repetimos un poco este proceso de hacer nuestra propia casa. En ese proceso tuvimos la ayuda de mi cuñado, que nos ayudó con los planos y a dirigir el proyecto, y hemos ido haciéndola. Y en cada momento disfrutamos lo que está hecho, pero soñamos con lo que falta por hacer. Y entonces la casa, tanto la mía y de mi familia como la de mis papás, siempre tenía un pedazo salido de algo, un ladrillo o una varilla, porque de ahí se iba a agarrar la siguiente parte. Ese proyecto también nos llevó a pensar lo importante que es tener un pedazo de mundo, y en ese caso era un lote, una finca, un pedazo de tierra, y lo importante que era darle una base firme para que la casa resistiera. Y en principio pensamos que la primera fuerza importante era la resistencia de materiales, pero también entendimos que resistencia era más que eso, pero las bases expresaban otro tipo de resistencia a no tener lugar en el mundo. Y de ahí para adelante lo que empezó a subir y a construirse a partir de esas paredes era esperanza. Siempre se podría construir un pedazo más adelante, cuando algo estuviera mejor. El avance del proyecto fue sacando a la luz un aspecto central que viene implícito con la edificación de una vivienda. Todos necesitamos un lugar en el mundo que sea estable y consistente, pero que a su vez tenga la aptitud de mutar a medida que el ritmo de los trayectos vitales o el sueño de una vida mejor lo requieren. Se puede fundar una morada mediante una gran variedad de procedimientos, pero la autoconstrucción, típica en las ciudades de América Latina, presenta un matiz especialmente significativo del afán vital de abrir lugar en el mundo para la existencia. La tensión entre fuerzas como la resistencia y la esperanza. Construir la casa, desde el punto de vista de la vida doméstica, viene precedido por el sueño de fundar un hogar, una morada, un sitio estable que emane el calor acogedor que nos permita habitar el mundo, y se va concretando con la conversión de materiales en zonas de la existencia. Es así como en la construcción de un hogar, la materia, cemento, arena, madera, el metal, cada ladrillo o teja devienen expresivos. Cada muro, cada viga, cada ventana se cargan de historias y anhelos o constatan sueños cumplidos. Este carácter expresivo permite establecer paralelos entre la edificación de un hogar y la creación de una obra de arte, en tanto esta conlleva la determinación de sus bordes, la construcción de su territorio y sus soluciones técnicas para producirse como extensión finita capaz de sostenerse de manera consistente. Tanto la duración de una melodía como el borde de una pintura expresan ese espacio finito que en su interior debe ser, primero que todo, consistente. Para desarrollar este aspecto, desde un interés tan personal, también tenía un interés muy personal en el arte, y ese interés personal
lo quisiera expresar en dos frases que me han abierto un poco un camino de reflexión. Esta primera, que está presente en una obra del artista chileno Alfredo Harr, citando una frase de este gran escritor de los años 70 y 80, James Baldwin, que la dijo en una entrevista: la vida es más importante que el arte. Eso es lo que hace el arte importante. Esa es la óptica desde la cual yo quisiera plantear esta reflexión. Vamos a hablar de la vida con el arte. Y vamos a buscar el arte que nos habla de la vida, no el arte que nos habla de arte. Y otra frase que es un refrán árabe que a mí siempre me ha gustado, que dice: cuando un hombre señala a la luna con el dedo, solo los imbéciles se quedan mirando el dedo. Por lo tanto, voy a expresar tres capítulos. Un primer capítulo crítico, académico, creo que es muy aburrido, pero toca, que es establecer unos aspectos de la relación entre ciudad y control, sobre todo porque en ella ubicaremos la ubicación de los pobres urbanos en América Latina. Y dos capítulos que espero sean menos áridos y compensen el aburrimiento del primero. El segundo capítulo sería Artes de la Resistencia y el tercer capítulo y último sería Artes de la Esperanza. Entonces, mucho de este primer capítulo, además de lo aburrido, voy a leerlo. A partir de la segunda mitad del siglo XX, las condiciones de crecimiento de las ciudades de América Latina se han potenciado al grado de desbordar los constantes conatos de control o planificación de los aparatos de Estado. Muchas ciudades latinoamericanas, como es el caso de Bogotá, han extendido sus límites. Han extendido sus límites absorbiendo periferias rurales y poblados aledaños, a la vez que han sido receptáculos de abundantes migraciones rurales derivadas de conflictos armados o giros económico-políticos. Estos factores han conformado nuevas maneras de habitar la ciudad, que van desde modos informales como la construcción de barrios de invasión, el asentamiento irregular y el llamado rebusque, hasta la mendicidad, la ilegalidad o la indigencia. Tanto para quienes anhelan o cuidan su escasa prosperidad y propiedad, como para quienes viven en condiciones de indigencia, la apropiación y creación de territorios suele darse de acuerdo con marcas espaciotemporales sutiles o extrañas al aparato estatal corporativo que innovan tácticas para eludir el control. Al respecto, el investigador uruguayo Raúl Civechi dice que los planes sociales de los gobiernos, junto con sus fuerzas armadas y sus organismos financieros globales, buscando el control de los pobres de las periferias urbanas, instrumentan nuevas formas de control y disciplinamiento, ya sea a través de subsidios o de variadas formas de intervención en busca de un conocimiento preciso que permita tener el control de sus realidades. Las operaciones de sujeción y control de las actuales políticas gubernamentales y las estrategias de mercado sobre grandes poblaciones que, por cierto, cambian permanentemente, observa Raúl Civechi, han requerido formas de control a distancia más sutiles que buscan la anulación progresiva de los fenómenos por obra de los fenómenos mismos, lo que ha exigido un tipo de acción poco transparente que da paso a una acción calculadora. El filósofo colombiano Santiago Castro Gómez hace evidente que en los albores del capitalismo, los imperios europeos requirieron representar con precisión los territorios colonizados bajo la urgencia del control de flujo de riquezas frente a las pretensiones de otras naciones, y también el imperativo de erradicar antiguos sistemas de creencias a partir de una imagen del mundo conforme a una jerarquización unitaria del tiempo y el espacio. Según la investigación de Castro Gómez, las políticas del territorio implementadas por el Imperio Español buscaban convertir el espacio de las colonias y sus pobladores en una cualidad objetiva, mensurable y por ello mismo controlable. El espacio físico de las colonias fue estriado mediante una estricta reglamentación de todos los flujos. A partir de entonces, los mapas hicieron énfasis en las actividades económicas de la población y el potencial comercial de los recursos naturales, determinando a su vez la localización de los centros de producción en las colonias y los lugares de recepción en Europa. Ese orden, que fue la base epistemológica de las teorías antropológicas, sociales y evolucionistas de la Ilustración, determinó a su vez a Europa como centro productor de cultura y a Asia, África y América como lugares de recepción. La naciente ciencia cartográfica para imponer en la percepción una mirada soberana que se encuentra fuera de la representación, también es textual de Castro Gómez, otorgando la aparente posibilidad de tener un punto de vista desde el cual no es posible ningún punto de vista. Las imágenes fueron incorporando una mutación en la representación que se consolidó como imagen total del dominio, promovida como orden mundial.
la reticulación matemática del espacio incorporada a los planos urbanos y arquitectónicos, las pinturas y los mapas, instituyó un punto de vista total y unificado del mundo que contribuyó a universalizar los intereses de control y dominio de la mirada soberana del pensamiento occidental que Castro Gómez llama la ibris del punto cero. Paralelo al avance del capitalismo se desarrolló un espíritu representativo, visible en el arte desarrollado desde entonces, basado en idealizaciones que captaban imágenes del mundo tal como debería ser y no buscaban el mundo tal como era. Esta lógica constituyó la representación, un estado del pensamiento, como anticipación de un estado del mundo. Este quiebre se hizo especialmente concreto en las nuevas concepciones urbanas. Desde entonces, en palabras de Michel de Certeau, la voluntad de ver la ciudad ha precedido los medios para satisfacerla. Es así que las pinturas representaban la ciudad vista en perspectiva por un ojo que no obstante nunca había existido. El orden planteado en los mapas se hizo efectivo en la conformación espacial de las ciudades, en la forma de una localización de los habitantes, de acuerdo a sus rangos y jerarquías, conforme al linaje europeo, y a la estratificación productiva de roles de dominio y roles serviles. Una vista de la ciudad de Potosí, obra del pintor colonial Gaspar Miguel de Berrío, muestra detalladamente la conformación espacial de la ciudad con una ubicación determinada para los indígenas, cerca de las minas y lejos de los centros sociales y ceremoniales. Los blancos, dependiendo de su alcurnia y poder económico más cerca o lejos de la plaza, los mercados y las viviendas de unos y otros, las rutas de la ciudad y los accesos a la falda del Cerro Rico. La ciudad de Potosí, ubicada en la falda del Cerro Rico en Bolivia, marca un paradigma del avance de la acumulación y la explotación capitalistas de la época de la colonia. En el siglo XVII, las minas allí ubicadas llegaron a generar la más alta producción de plata del mundo, impulsando el auge económico del virreinato del Perú. Potosí llegó a tener más habitantes que las capitales europeas. La alta demanda artística se debió ante todo a que las obras de arte permitieron implantar el nuevo imaginario religioso del catolicismo y a la vez establecer conexiones simbólicas con las divinidades de los indígenas, contribuyendo al adoctrinamiento que permitió también reclutar mano de obra servil y sumisa en las capillas aledañas a las minas y a otros sitios de producción. La estratificación espacial que se hizo concreta en las ciudades también absorbió los territorios rurales como centros de acopio de recursos. La imagen de la vida en una hacienda, pintada por el artista viajero alemán Johann Moritz Rugendas, establece la estratificación de blancos, negros e indios con base en su incorporación a la cultura. Blancos vestidos y dominantes, negros parcialmente vestidos y sumisos, indios desnudos e ingenuos. Y a la economía, sirvientes, esclavos o señores coloniales. La imagen expresa también una concepción de los ámbitos naturales y sus habitantes como espacios para la potencial explotación. La extensión de la modernidad capitalista se fundamentó en este orden de representativo que desde sus inicios comprendió a la naturaleza como un depósito de recursos a la espera de ser contabilizados, clasificados y extraídos, y a las masas humanas como una fuente natural de mano de obra abundante y por eso mismo lista para su utilización ventajosa, esclavizado y disponible en el mercado laboral a bajo precio. Recursos naturales y mano de obra masiva fueron apropiados de modos violentos, guerras, invasiones, amedrentamientos, sometimientos, ejemplares y eficientes a partir de la conquista y la colonia. Karl Marx planteó como prácticas como el exterminio y la esclavización de la población indígena en las minas de oro y plata de América, la conquista y saqueo de las Indias occidentales y la transformación de África en una reserva de caza comercial de pieles negras, no solo afianzaron el dominio colonial, sino fundaron los procedimientos propios de la producción capitalista. El sociólogo peruano Aníbal Quijano, uno de los representantes del ámbito de discusión llamado giro decolonial, define la colonialidad como un elemento constitutivo específico del patrón mundial del poder capitalista, que se fundó en una clasificación racial étnica operante en cada uno de los planos, ámbitos y dimensiones materiales y subjetivas de la existencia cotidiana y a escala social, y comenzó su alcance mundial a partir de América. Esta visión se estableció como trasfondo espaciotemporal de la dominación y prácticas complementarias como el despojo territorial, la explotación, esclavos, siervos, labradores, peones, obreros, la invisibilización de sujetos, mujeres, ancianos, niños, afectividades no normativas, pautas culturales diferenciales. Para Quijano, desde sus inicios, la fusión colonialidad-modernidad fue el eje constitutivo de las necesidades del patrón de poder específico del capitalismo, que se fue configurando como un universo de relaciones intersubjetivas de dominación bajo la hegemonía eurocentrada. Desde ese universo se formalizó, textual de Quijano, un modo de producir conocimientos que daba cuenta de las necesidades cognitivas del capitalismo, la medición, la cuantificación, la externalización y objetivación de lo cognoscible respecto del conocedor,
para el control de las relaciones de las gentes con la naturaleza y entre aquellas respecto de esta, en especial de la propiedad de los recursos de producción. Esta malla, capitalismo-colonialidad, ha producido desde sus inicios un ciclo de expropiación y desarticulación social. En el libro Vigilar y Castigar, Michel Foucault identifica y analiza los fenómenos de formas y formas del orden serial en los espacios de ejercicio de la subjetividad que hicieron emergencia con la modernidad industrial de Europa y Norteamérica en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX y fueron extendidos a otros territorios mediante el concepto de sociedades disciplinarias. Con las prácticas disciplinarias emergió históricamente el arte del cuerpo humano, conjunto de técnicas de producción de subjetividades que atraviesa toda la sociedad para formar vínculos de docilidad-utilidad. Los cuerpos fueron estriados espaciotemporalmente al interior de grandes centros de encierro como la cárcel, el cuartel, el hospital, la escuela, la fábrica, para enmarcar subjetividades en características productivas constatables como docilidad, capacidad de desempeño celular en series, distribución económica del tiempo, tiempo libre, tiempo de trabajo, y aceptación de cadenas jerárquicas con miras al aumento de las habilidades y la consolidación de la sujeción. La eficacia de la disciplina radicó en la diseminación minuciosa de instrumentos simples como la inspección jerárquica, la sanción normalizadora y su combinación en el procedimiento específico del examen. Durante las últimas décadas del siglo XX y las primeras del XXI, la técnica disciplinaria entró en una fase de cierre en cuyo seno la sujeción ha cambiado de modalidad, haciéndose más potente y eficiente en la forma llamada por Deleuze sociedades de control. En las sociedades de control, la sujeción se hace efectiva mediante sistemas de geometría variable que capturan flujos e instancias vitales y sociales en vectores numéricos, estratos sociales, gamas de consumo, códigos, contraseñas de acceso, números de identificación y registro de personas, agremiaciones o productos, y extienden la vigilancia a espacios abiertos. Mientras los encierros disciplinarios constituyeron moldes fijos, los mecanismos espaciales del control establecen procesos de moldeado constante. Los centros de encierro de las antiguas sociedades disciplinarias son sustituidos por entes etéreos y ubicuos. La fábrica, un edificio donde los trabajadores, cada uno en su sitio y cumpliendo una función determinada y localizada, constituían un cuerpo vigilado por un patrón a la cabeza, es sustituida por la empresa, una firma, una marca representada por acciones y cuyos miembros, representados en cifras, compiten por bonos, premios o ascensos. La escuela, cuyo término da entrada al cuartel y luego a la fábrica, es sustituida por la formación permanente, un aplazamiento ilimitado de titulaciones académicas que siempre ofrece una instancia post. En el diagnóstico de Deleuze, la entrada de las sociedades a la fase de control corresponde con la fase neoliberal del mercado y empresarial de la producción. La especulación típica de la fase actual del capitalismo produce la desterritorialización absoluta de bienes, territorios y seres, absorbe expresiones de valor, cantidad y medida para territorializarlas en el código único del valor monetario y el cálculo de ganancia contra inversión. Las subjetividades son controladas y moduladas por redes de muchos tipos, información, mercado, profesión, gusto, estilo, que territorializan las vidas en una cuadrícula de vectores cada vez más sutiles y no obstante más eficaces en tanto funcionan en espacios abiertos. No obstante, al concentrarse en el problema histórico, análisis como los de Marx y Foucault pierden de vista el componente geográfico espacial que advierten, por ejemplo, Deleuze, Quijano, Santiago Gómez y Civechi. El capitalismo avanza desterritorializando campesinos, indígenas, pobladores, pobres, urbanos, con la misma lógica que se le aplica al colono. Abre nuevos territorios para sobrevivir de los que luego son expulsados por el capital para especular. Esta lógica que actualiza la de la expansión europea hacia las colonias es esencial para comprender cómo el distanciamiento espaciotemporal de las regiones de producción y las de consumo y la captura de flujos en los nuevos territorios mediante vectores de productividad siguen haciendo posible la explotación de los seres bajo nuevas formas de colonialidad. Lo que entra en cuestión en las luchas tanto de la colonia como de ahora es cómo la hegemonía eurocéntrica en la cultura del mundo capitalista reclama la desterritorialización de sujetos, pueblos y culturas para producir territorios del capital, anulando progresivamente diversos modos culturales y cada vez más aspectos de la vida, normalizándolos para incorporarlos al cálculo del consumismo a partir de una única posibilidad de percepción de la realidad. El cálculo sobre los flujos y las vidas se hace operativo mediante delimitaciones de los márgenes de maniobra, acción y participación que van instaurando un orden espaciotemporal con sus límites y pautas seriales para producir territorios de normalización aptos para la inscripción productiva en la economía de mercado, que a su vez determinan ubicaciones marginales para los pobres, los recién llegados y los excluidos. Tanto en tiempos de la colonia histórica como en periodos recientes de América Latina, investigaciones como las de Raúl Civechi han sacado a la luz cómo las élites se han empeñado en evitar la formación de formas de vida no capitalistas que superen el aislamiento inicial.
Por eso, la cuestión decisiva, dice Civechi, no es de los estados, es controlar y domesticar los espacios donde nació la resistencia al neoliberalismo. El combate a la pobreza cumple esa función, Civechi. Amenaza a los pobres urbanos de absorber sus proyectos y modos de ser en vínculos de docilidad-utilidad con las metas de acumulación del mercado. Entre las amenazas de lo que los economistas colombianos Nicolás Cuervo y Samuel Jaramillo llaman la política liberal de vivienda, se destacan la absorción de la vivienda en las oscilaciones cada vez más profundas del funcionamiento del mercado. Las leyes del mercado contienen aspectos complejos relativos a las rentabilidades comparativas con otras inversiones, a prácticas especulativas que desvían la iniciativa empresarial hacia operaciones no productivas, a la creación de sistemas financieros complejos que se adapten a las particulares condiciones de producción y de circulación. Esto ha hecho de la vivienda una mercancía paradójica. En el caso de la vivienda social, la contradicción se agudiza. Es evidente, dicen Cuervo y Jaramillo, que quienes más necesitan las casas no las tienen precisamente porque no pueden pagarlas. A la luz de este análisis, las políticas de vivienda de Bogotá durante largo tiempo han intentado alcanzar dos objetivos incompatibles en muchos sentidos. Textual de Cuervo y Jaramillo. De una parte, pretende combatir la penuria habitacional, que es muy severa, particularmente en los grupos de menores ingresos, y que está asociada, entre otros determinantes, a la acentuada pobreza en estas capas y a la fuerte expansión de esas necesidades, concomitante con la celeridad del crecimiento poblacional de la ciudad. Y de otra parte, busca promover la construcción de vivienda como una rama productiva que contribuya a la riqueza en general, que ofrezca oportunidades de empleo y que dinamice otros sectores económicos. Esta incompatibilidad de agendas deriva de las reformas neoliberales que se echaron a andar en Colombia desde los años 90. Desde estas reformas, según Cuervo y Jaramillo, la más relacionada con el problema de vivienda fue la introducción del sistema financiero multibanca y, como hechos conexos, la liquidación de la banca especializada y la suspensión de la promoción estatal dedicada a vivienda. Así, eliminada la promoción estatal, fue reemplazada por un sistema de subsidios que prometía incorporar a las familias más pobres a la demanda de vivienda producida por sectores privados. En la práctica, la incompatibilidad de objetivos de la que provino el sistema de subsidios salió a la luz en el carácter paradójico que produjo en la vivienda social. Muchas familias, después de recorrer un intricado y dispendioso proceso de selección, si es que lograban un subsidio, terminaron renunciando a él, pues no obtenían el préstamo complementario. La contradicción de esta lógica ha atrapado en círculos viciosos a quienes supuestamente se ha dirigido el esfuerzo. Para cumplir con los propósitos de focalización, los aspirantes a estas ayudas deben mostrar que la necesitan de manera aguda y por lo tanto deben demostrar limitaciones de recursos, pero, opuesto a esto, deben demostrar que tienen recursos suficientes para cumplir con las condiciones exigidas por los bancos para obtener el crédito complementario. Esa ha sido una vieja historia de ser muy rico para un subsidio y muy pobre para un préstamo. A estas dificultades se suman dos más. Por una parte, los trámites son interminables, costosos en términos de tiempo y de recursos para estas familias, y a menudo suponen hábitos y nociones culturales que son muy extrañas para estos grupos. Y por otra parte, más de la mitad de las familias colombianas cuyos ingresos, incluso si no son tan bajos, por provenir de actividades informales son fluctuantes y no siempre pueden ser demostrados o respaldados legalmente, resultan descartadas como candidatas a un préstamo, pues su condición se torna incompatible con las prácticas que tradicionalmente tienen los bancos para escoger sus beneficiarios de demanda solvente. En Bogotá, un reducido número de los ya escasos subsidios entregados llegaron a habitantes pobres de la ciudad. Y en cambio, gran cantidad de las viviendas sociales construidas entraron al mercado especulativo. La paradoja del mercado y el agravamiento de la crisis de vivienda, debido al alto aumento de desplazamientos, desastres naturales y las pérdidas de sus viviendas por parte de familias cuyas economías, sometidas a las contradicciones Estado-banca, sucumbieron a los pagos, ha llevado al gobierno actual a plantear políticas de emergencia como la construcción de vivienda de interés prioritario y la otorgación de subsidios por la totalidad del valor, lo que han llamado casas gratis. El artículo primero de la ley 1537 del 20 de junio de 2002, esta es la parte más aburrida. Pero que me entiendan por qué es importante. Este artículo del 2012, donde se empieza a plantear la iniciativa de las viviendas gratis, dice, buscando la promoción del desarrollo territorial, así como, delimita las competencias de las entidades estatales y confluencia del sector privado, buscando la promoción del desarrollo territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda. Todo apunta a que la ley busca revivir la banca especializada en vivienda, esta vez como un sector del sistema multibanca, y también retomar la promoción estatal.
El artículo segundo plantea, entre otros lineamientos para el desarrollo de la política de vivienda de interés social y prioritario, algunas con subsidio total, las casas gratis, que las entidades públicas de orden nacional y territorial deberán, el mismo artículo, promover la construcción de vivienda que propenda por la dignidad humana, que busque salvaguardar los derechos fundamentales de los miembros del grupo familiar y en particular de los más vulnerables, y que procure preservar los derechos de los niños. Este subrayado es mío, estimulando el diseño y ejecución de proyectos que preserven su intimidad, su privacidad y el libre y sano desarrollo de su personalidad. Y en otra parte dice esto, promover la construcción de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario en el desarrollo de proyectos de renovación urbana. Termina la cita del Congreso. La iniciativa de estimular el diseño y ejecución de proyectos para preservar su intimidad, su privacidad y el libre y sano desarrollo de su personalidad no se dirige a los pobres urbanos, se dirige a los entes gubernamentales y a las grandes empresas financiadoras y constructoras. El artículo primero de la ley promueve también hacer la promoción estatal más eficiente que los intentos del pasado mediante una focalización muy estricta que garantice la entrega de viviendas de interés social y prioritario a las familias de menos recursos, Congreso de Colombia. Es así que el decreto 1921-2012, este es del Ministerio de Vivienda, establece una serie de criterios que focalizan y priorizan como beneficiarios a la población desplazada, hogares damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia, o localizados en zonas de alto riesgo. El artículo 6 de ese mismo decreto determina como posibles beneficiarios del subsidio familiar del 100% a de vivienda en especie, hogares registrados en los listados de las bases de datos de Red para Superación de la Pobreza Extrema, Sistema de Identificación para Potenciales Beneficiarios de los Programas Sociales, Registro Único de Población Desplazada o instituciones que hagan sus veces. Aún con el interés de corregir errores del pasado sistema de subsidios, de nuevo parece que la lógica de matar más de un pájaro de un solo tiro conduce realmente a controlar a los pobres urbanos, arrebatándoles la iniciativa en la promoción, la configuración y la autogestión de su territorialidad. El artículo 14 de la misma ley establece como una de las causales de rechazo de un postulante la siguiente: que alguno de los miembros del hogar postulante haya sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda con el cual haya adquirido una vivienda o construido una solución habitacional, aun cuando la vivienda haya sido transferida, es decir, cuando el subsidio familiar de vivienda haya sido efectivamente aplicado en una solución de vivienda. Termina la cita del Ministerio. Los propósitos de focalización fuerzan a los aspirantes a ayudas a mostrarse como sujetos incapaces de encargarse de sus necesidades y deseos. Precisamente una de las pautas de funcionamiento de las sociedades de control analizadas por Deleuze es la producción de subjetividades cuya inscripción en los vectores de modulación sea voluntaria, es decir, el control implica autocontrol. Los términos de focalización excluyen, por ejemplo, a todos aquellos que vivieron en carne propia las consecuencias del funcionamiento paradójico de los pasados planes de subsidios y sucumbieron al pago de los bancos. También excluyen a todos aquellos que hayan emprendido iniciativas de autogestión de sus viviendas, formales o informales, y también a todos aquellos que no se hayan inscrito en las bases de datos antes nombradas como familias en desgracia. Se hace bastante visible en la Bogotá actual cómo los proyectos de construcción auspiciados y promovidos por el Estado se imponen sobre las construcciones autogestionadas, arrinconándolas como lunares de desorden. La presencia simultánea de estas dos modalidades de vivienda pone en contraste las dos concepciones de mundo que se han mantenido en pugna desde los inicios de la expansión del sistema capitalismo, modernidad, colonialidad. Los mecanismos de dominación y explotación se han desarrollado en contrapunto con fuerzas resistentes provenientes de las prácticas vitales más cotidianas, procesos de subjetivación cuyo sentido es el conflicto en torno de la explotación-dominación, según Aníbal Quijano. La mayor parte de las veces se ha tratado de resistencias no visibles a la mirada del dominio hasta que estallan de modos ruidosos y públicos en marchas, protestas, rebeliones o revoluciones. Las luchas actuales por un hábitat propio vienen tejidas con la resistencia a la intromisión desmedida de los proyectos desarrollistas y la especulación monetaria. Esto implica que al ganar un territorio se va ganando la posibilidad de existencia de todos los demás. Para Michel de Certeau, en el seno mismo de los sistemas de vigilancia y control, proliferan variadas formas populares de proceder, minúsculas y cotidianas, que juegan con los mecanismos de la disciplina y los adoptan para cambiarlos. Esto que llama de Certeau maneras de hacer, son la contrapartida del lado de los consumidores o de los dominados de los procedimientos mudos que organizan el orden sociopolítico.
La experiencia histórica nos enseña que no hay camino distinto que la socialización radical del poder para llegar a, textual de Quijano, la devolución a las gentes mismas de modo directo e inmediato del control de las instancias básicas de su existencia social, trabajo, sexo, subjetividad, autoridad. Las maneras de hacer con formas prácticas cotidianas de reapropiación del orden espacial del control y vigilancia, que si bien se parecen en algo al análisis de Foucault, Foucault no logra ver que luego de la proliferación de las formas del poder, el dominado las incorpora de manera creativa a su vida. En ese sentido, Foucault es muy europeo. Desde el seno de los barrios pobres de la actual América Latina, observa Raúl Civechi, han surgido grandes desafíos al sistema dominante, acontecimientos como el Caracazo, la Comuna de Oaxaca, o tantos levantamientos populares, Asunción, Quito, Lima, Cochabamba, Buenos Aires, Arequipa, Caracas, La Paz, en diferentes años, La Calera, Tunja, han despertado en los poderosos un temor que deriva en dos tipos de agendas. Por un lado, aplazar o hacer inviable el estallido o la insurrección. Y por otro lado, evitar que se consoliden esos agujeros negros fuera del control estatal, donde los de abajo ensayan sus desafíos que pronto se convierten en rebeliones. Los arquitectos e investigadores Teolinda Bolívar, de Venezuela, y Jaime Erazo Espinosa, de Ecuador, han privilegiado al interior de su grupo de trabajo, que se llama Hábitat Popular e Inclusión Social del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales de Claxo, el análisis de condiciones y mecanismos de gestión y acceso al suelo urbano y a la vivienda de calidad, y la indagación sobre el surgimiento de quienes ellos ya han llamado los hacedores. Hacedores, invasores de terrenos que en su vida y sus actividades han abierto y construido grandes regiones de las ciudades de América Latina y el Caribe, como favelas, villas miseria, pueblos jóvenes, comunas. Los investigadores definen los hacedores como hombres y mujeres guiados por la sed o el deseo de ser felices en las grandes metrópolis contemporáneas, que avanzan hasta encontrar un pedazo de terreno para construir la casa necesaria, la casa de sus sueños, y lucharán por ese hogar hasta el final. De ahí en adelante, lo más importante es resistir a las tentativas de desalojo de sus lugares conquistados, y no es tan importante incorporarse a las estructuras de los centros urbanos. Por su parte, la investigadora brasileña Marta Harnecker observa sobre los logros subjetivos de las ocupaciones de terrenos baldíos de latifundios por parte de comunidades organizadas en el movimiento de los sin tierra de Brasil, que la acción de ocupar un latifundio es una vivencia rica que forma al sin tierra, produciendo cambios lentos y profundos en la forma de ver el mundo, que le impulsan a impugnar las circunstancias que constriñen su búsqueda de una buena vida. El logro de un territorio propio mediante la ocupación implica un gran cambio en la vida que conlleva romper una tradición de servilismo y obediencia y vencer sentimientos de miedo y conformismo. Por eso también afirma Harnecker que la lucha por un territorio, en el caso de los sin tierra, es también una lucha constante contra el capital, la expropiación y la explotación. De ahí que los movimientos de resistencia territorial no solo están enfrentando la expropiación de un valor, sino enfrentando la cadena completa de producción de capital en la que el trabajador desterritorializado es insertado como un insumo que se vende como fuerza de trabajo en un flujo descodificado de capital que lo compra. Esta es una cita indirecta de Deleuze y Guattari en Capitalismo y Esquizofrenia, en 1000 mesetas. Por eso dice Civechi que son millones de personas que han creado su propio espacio, pero además han establecido formas de sobrevivencia diferentes a las que provee el mercado. Un número importante de quienes fundan con distintos niveles de esfuerzo sus territorios y moradas por fuera de la planificación corporativo-estatal desconfía abiertamente de los planes de subsidios o formalización de sus propiedades y la consecuente inserción a los sistemas de normalización tanto de los planes estatales como los de mercado. La autoconstrucción resulta produciendo pautas de exterioridad al control que permiten configurar otros tipos de subjetividades que resisten a la hegemonía estatal corporativa mediante variados procedimientos. El sistema mundo actual puede ser definido como un tejido de evidencias sensibles que pone al descubierto al mismo tiempo la existencia de un común y las delimitaciones y divisiones de espacios, tiempos y formas de esa actividad. Esa condición que Rancière llama la división de lo sensible define lugares y partes respectivas que determinan los modos en que unos participan activamente y otros simplemente ocupan las posiciones. Es precisamente bajo esa condición que la creatividad informal y periférica funda territorios y amplía el margen de autonomía de los deseos de poblar y construir, y también inaugura pautas y altera la división de espacios, tiempos y actividades de la existencia y dinamiza los espacios de participación social. Civechi afirma que en los barrios autoconstruidos anidan potencias de cambio social que aún no hemos sido capaces de entender.
Con la defensa de territorios ancestrales, barrios de invasión, ocupaciones de latifundios, hacen emergencias nuevas prácticas y teorías sobre el campo social que dan cabida a nuevas formas de resistencia a la fase neoliberal del capitalismo. Hacedores, sin tierra, en tanto productores de grandes territorios, inauguran pautas de localización, distribución y flujo que descentran, revitalizan y dinamizan las pautas de desarrollo de parcelas, barrios, ciudades y con ellas el mundo. Todo movimiento social, dice Civechi, se configura a partir de aquellos que rompen la inercia y se mueven, es decir, cambian de lugar, rechazan el lugar que históricamente les estaba asignado dentro de una determinada organización social, desplazando espacios e identidades heredadas y ampliando los espacios para la expansión y autogestión de la existencia. Aquí acaba la parte más aburrida. Espero que estas sean menos. En esta siguiente parte quisiera plantear lo que entendería por artes de la resistencia, relacionado claramente con el proyecto de tomar el autoproyecto del hogar. La antropóloga venezolana Teresa Ontiveros identificó este rasgo en las casas de autoconstrucción de los barrios periféricos de su país. Cada uso de una técnica tradicional o popular va dándole forma a un espacio, el cual recoge en su acabado fragmentos de la vida social. Así, ese espacio se convierte en el primer rincón del mundo de sus habitantes, en el primer contacto con el cosmos. Tempranamente en el siglo XX, Heidegger encontró en esa lucha vital un aspecto constitutivo de la existencia humana. Para Heidegger, construimos y hemos construido en la medida en que habitamos, es decir, en cuanto somos los que habitan. Precisamente porque no habitamos siendo otra cosa, sino somos los que habitan, la existencia humana está originalmente determinada como habitar en el mundo, ser ahí en el mundo. Con el término alemán Dasein, ser, estar ahí, Heidegger expresa el hecho de que el existente originariamente se inscribe en una espacialidad circunscrita a su vez por zonas, lugares propios, que va descubriendo a través de los pasos y caminos del quehacer cotidiano, cuando su labor los interpela. Es decir, zonas que garantizan el estar a la mano de las cosas y fundan el sentido de realidad en medio de las ocupaciones y los cuidados de la cotidianidad. Es así que la existencia tiene sentido cuando todo lo que constituye el mundo nos es familiar, cuando estamos ahí, están en la jugada, dice la jerga popular. No obstante, las cosas solas no expresan el sentido sin la réplica coherente de otros seres humanos, de quienes aprendemos por imitación, instrucción, corrección, prescripciones para lograr una relación familiar y adecuada con lo a la mano. Para la filósofa Hannah Arendt, cada una de las actividades adquiere sentido y utilidad inmersa en situaciones abiertas, en un medio ambiente compuesto tanto de cosas como de otros hombres. Nuestro sentido de realidad es condicionado. La condición humana es una apertura dada por la presencia de otros que ven lo que vemos y oyen lo que oímos, y nos asegura la realidad del mundo y de nosotros mismos. La existencia se emplaza en un mundo que ha sido abierto por la reflexión y el trabajo de todos los hombres que nos precedieron. Ninguna clase de vida humana, dice Arendt, resulta posible sin un mundo que directa o indirectamente testifica la presencia de otros seres humanos. Si bien es cierto que la existencia comienza su desarrollo en un mundo que ya estaba abierto por el trabajo y la acción de otros hombres, esta apertura puede ser entonces transformada por la acción y el trabajo de los nuevos hombres que vienen a ella. Sobre este alcance de la producción de espacialidades dijo Rancière que la política no se define por el ejercicio de la lucha por el poder, prácticas que definen la formalización institucionalizada que él llama policía, sino por la configuración de un espacio específico, la circunscripción de una esfera particular de la experiencia, de objetos planteados como comunes y que responden a una decisión común, de sujetos considerados capaces de designar a esos objetos y de argumentar sobre ellos. Desde su investigación sobre procesos urbanos de hábitat, la investigadora Nieves Lucely Hernández Castro establece que para habitar en un lugar se requiere cubrir las necesidades construyendo un hábitat material que a su vez genera un sistema en el que intervienen dinámicas que tienen escenario en lo urbano como un conjunto de objetos construidos. Al producir las condiciones de su apertura espacial, mujeres y hombres, como los hacedores, los sin tierra o los autoconstructores de vivienda, terminan también produciendo dinámicas sociales y políticas que alteran órdenes establecidos e impugnan las condiciones cerradas de la existencia. Cuervo y Jaramillo identifican desde una perspectiva económica que al lado del sector de promoción capitalista, que opera con la lógica dominante de la acumulación y sus formas formales, que produce el confinamiento productivo y un confinamiento espacial, muchas familias prefieren renunciar al subsidio y hacer el esfuerzo de comprar un lote pirata, pues les abre la posibilidad de desarrollos futuros. Aquí termina la cita de Cuervo y Jaramillo.
Las políticas de vivienda hasta ahora promovidas por los estados no han tenido la voluntad ni la aptitud de descubrir la fuerza social implícita en los barrios autoconstruidos, donde anidan esas potencias de cambio social de que habla Sivech. Gustavo Wilches Chaux, especialista en gestión de riesgo y gestión ambiental que acompañó como director de escena del Departamento del Cauca la recuperación por autoconstrucción de viviendas luego del terremoto de Popayán en el 83, acotó lo siguiente desde su experiencia como representante del sistema de gobierno. Textual de Wilches. En contra de la autoconstrucción se suele bandir el argumento de que las comunidades de base carecen de la necesaria especialización para construir una casa adecuada, pero se olvida a qué estrato pertenecen los obreros que construyen los grandes rascacielos y que lo hacen muy bien, con la capacitación y la dirección adecuadas. Si pueden levantar grandes torres, ¿por qué no van a poder construir sus propias viviendas si el Estado les proporciona terrenos seguros y acompañamiento adecuado? Y más importante que esto, para todos los involucrados en el proceso de reconstrucción por autoconstrucción, las casas terminaron siendo apenas el subproducto, un subproducto útil, de otro resultado que era más importante. Vuelvo a una cita textual de Wilches Chaux. La transformación humana, individual y colectiva de quienes estábamos formando parte del mismo proceso. La madre cabeza de familia que nunca antes había pegado un ladrillo y que se daba cuenta de que era capaz de construir su propia casa y ayudar a construir la de sus vecinos. La comunidad que descubría en sí misma un potencial que a lo mejor ni siquiera había sospechado. El descubrimiento de esta estrecha relación entre autoconstrucción del hogar y autogestión de la existencia llevó al equipo liderado por Wilches Chaux a una reformulación de su papel como representantes del Estado. Encontraron la oportunidad excepcional de desmontar y rearmar totalmente una institución pública para colocarla al servicio de un proceso atrevido y hasta entonces inédito. Textual de Wilches Chaux otra vez. Entendimos entonces que la autoconstrucción era una forma de alquimia. Este arte en el cual mientras el alquimista manipula en el crisol metales como el plomo y el mercurio con el fin de convertirlos en oro, se produce en él mismo una transformación tan importante que al final el oro pasa a ser solamente un subproducto. A lo mejor ayuda para algo. Pero la gran obra es realmente la transformación espiritual humana. Las mutaciones que experimentaban los metales en el crisol se convertían entonces en metáforas de las que hacían del alquimista un ser humano superior a ese que era el mismo antes de comenzar el proceso. Termina la cita de Wilches. Durante los procesos de asentamiento, muchas veces bajo la amenaza de desalojos, estafas o contingencias naturales, los autoconstructores deben desarrollar estrategias de resistencia que dependen prácticamente en la totalidad de los casos de la acción conjunta y solidaria con compañeros de situación. Sobre la historia de asentamiento en un barrio de origen ilegal en Bogotá, se hace patente el vínculo creado entre compañeros y vecinos. Textual de esta cita. Al final del proceso de autoconstrucción quedamos 16 familias amigas. Si yo los llego a necesitar para alguna reunión aquí especial en el salón comunal, no me fallen. Quedamos con una amistad muy penetrada. No hay disgusto que valga la pena para perder esa amistad, porque hacerle la vivienda a alguien, ayudarle a hacer la vivienda a alguien, es un asunto en el que queda un amigo para toda la vida. Termina la cita de Rubén Darío, solo está ese nombre citado por Laura. Convertida en productora de comunidad, los vínculos sólidos y durables se depositan en la casa y se extienden al barrio. La relación de la casa y el barrio con la comunidad también se consolida de modos expresivos en la resistencia de los materiales y las estructuras. Las casas, firmes en sus cimientos y paredes, resisten mejor al tiempo, a la crisis, a los desalojos, al individualismo del capitalismo. Nieves Luceli Hernández concluye que la expresión física de la ciudad manifiesta de manera tangible la intervención del habitante en el conglomerado social actual. La concreción de las viviendas y barrios está estrechamente relacionada con su forma de producción. Las acciones ejercidas sobre lugares materiales y técnicas, inscritas en periodos de tiempo irregulares, está inmersa en la red de dinámicas de interrelación entre los individuos y la comunidad en la obtención del suelo y su dotación de servicios públicos que hacen posible la construcción de la edificación. Por eso los voceros y líderes resaltan la importancia de la producción, recuperación o salvaguarda de sus rasgos culturales, autónomos como condición para la emergencia o continuidad de sus comunidades, en el seno de proyectos estatales que sean capaces de promover convivencia plural y democrática. La lucha por un hogar íntimamente ligada a la apertura de posibilidades en los modos de existir es el punto de partida de una lucha más compleja y fundamental con dos aspectos cruciales: la resistencia a la exclusión y la reducción, estratificación social, pautas del consumo, estilos de vida, moda, exclusión histórica, política, a la gestión autónoma del presente y el futuro.
Ahora la última parte, que espero que sea la más rica. Artes de la esperanza. En un sentido amplio, hay un territorio cuando materiales distintos se articulan en un compuesto consistente, de tal forma que permiten delimitar una morada, un hogar habitable y se integran a un sentido vital del orden que, sin embargo, se reformula y se renegocia constantemente. A medida que va consolidándose, las casas autoconstruidas mantienen proyecciones abiertas para futuras ampliaciones y reacomodaciones. Si bien un aspecto central que viene implícito con la edificación de una vivienda es que se requiere que casas, barrios y comunidades sean estables y consistentes, en la medida en que su consolidación se da en periodos de tiempo irregulares en su mayoría, se necesita que la vivienda tenga también la aptitud de mutar a medida que el ritmo de las contingencias económicas de las familias, los trayectos vitales o los sueños de una vida mejor lo requieran. La casa, entonces, se llena de historias de vida. Cada una de sus etapas está estrechamente vinculada a los momentos de la vida en que era un sueño y al momento en que fue posible. Convertido en territorio de la existencia, el hogar se torna expresivo y a la vez hace expresivos sus materiales y procesos. Así, la autonomía es posible en el seno de un territorio a través del desarrollo de proyectos fundados en expectativas y fuerzas expresivas de las mismas comunidades, y es promovida en experiencias y relatos que las expresen, narraciones míticas, memorias de procedencia, historias familiares. De acuerdo con esa perspectiva, Félix Guattari acota que al interior de sus territorios los grupos sociales transmiten cartografías propias, que actúa como un prisma, un cristal espacio-tiempo, que actúa sobre lo que les rodea, sonido o luz, para extraer de ello vibraciones variadas, descomposiciones, proyecciones, transformaciones, y funciona como un catalizador de materias diversas, aumentar la velocidad de intercambios o reacciones en lo que lo rodea, asegurar interacciones indirectas entre elementos desprovistos de afinidad llamada natural y formar así masas organizadas. Termina la cita de Deleuze y Guattari. Esto es lo que se entiende por consistencia. La consistencia conforma las condiciones espaciotemporales que enmarcan las expresiones de cantidad y medida, suficiente, demasiado, proporción, tamaño, intensidad, duración, distancia, lo cercano, lo lejano, o relación, afinidades, contrastes, armonías, entre muchas otras. La afinidad entre fenómenos y objetos diversos es singular en un territorio y su extensión es finita. Esta región finita alcanzada por las condiciones expresivas es lo que podemos llamar un territorio. Un territorio se extiende tanto como el sentido de las prácticas vitales que constituyen lo familiar, y sus bordes son reconocibles por la aparición de la anomalía, la rareza, la estridencia, la inestabilidad, el caos, en fin, la inconsistencia. El modo de ocupación de un territorio político, dice Aníbal Quijano, es conflictivo con respecto del control de las instancias centrales de poder, es decir, consiste en una disputa, violenta o no, en derrotas, en victorias, en resistencias, en avances y retrocesos. Ocurre en términos individuales o colectivos, con lealtades, traiciones, persistencias o deserciones. Por eso todo patrón de poder, jerarquía y rol está siempre en cuestión en un territorio, y puesto que la gente están disputando todo el tiempo recursos y razones y necesidades, esos conflictos nunca son los mismos en cada tiempo de la historia. La instauración de un territorio permite que la existencia se sobreponga al estado arrojado en el mundo, encuentre familiaridad, se oriente, se ocupe en la constitución y cuidado del mundo a la mano, de ahí que desde la familiaridad de un hogar se hace posible establecer rutas de ida y venida que van expandiendo la habitabilidad del mundo. Como queda anunciado por Rancière, la política es obra de actores concretos que constituyen la esfera del disenso. Su esencia es perturbar los acuerdos, mediante operaciones disensuales, montajes de consignas y acciones que vuelven visible lo que no se veía, muestran como objetos comunes cosas que eran vistas del dominio privado y hacen que prestemos atención a sujetos habitualmente tratados como simples objetos al servicio de los gobernantes, etc. Esta visión acerca bastante los derroteros fundamentales de autoconstrucción y arte, en tanto son concreciones que inventan nuevas espacialidades para la vida, enunciaciones y acciones, y son modos de expresión que hacen visibles pautas de acción y marcas territoriales autónomos, concepciones espaciotemporales y puntos de vista que resisten a la adopción de registros de valor y de captura de los ritmos de la existencia. En la obra titulada El reino de este mundo, la artista colombiana María Elvira Escayón pone en juego componentes materiales como un muro construido con bloques de concreto y escombros provenientes de una casa demolida, como parte del proceso de construcción de una avenida de Bogotá. La imagen de la sombra del atardecer del mismo muro conformada con fragmentos de ladrillos, y frente a estos documentos fotográficos y textuales de encuentros entre el artista y Fanny, una mujer que buscaba en los escombros materiales en buen estado para construir su casa. Afirma la artista que le fue muy difícil encontrar una demolición donde conseguir los materiales para su obra, o bien porque donde no se construye no se destruye, pero además porque en un país de carencias como el nuestro hasta el ladrillo más humilde es recuperado y tiene una segunda vida. Ella buscaba una señal,
dice, que me confirmara que andaba por buen camino. Y agrega el crítico José Roca que encontró esa señal en Fanny, una mujer cuya vivienda había estado donde ahora solo había escombros y que había obtenido el permiso del dueño de la demolición para llevarse los materiales con los cuales construyó de nuevo su casa. La obra presenta y hace expresivo su proceso, en el cual los materiales del arte son residuos de dos tipos de procesos. Por un lado, de los proyectos de desarrollo económico, como las ampliaciones de vías, y por otro lado, la reutilización de materiales de construcción para un hogar. En estos procesos se hace patente, mediante la intervención del arte, el carácter temporal de las tensiones construcción, destrucción, construcción. La obra puso en estado de percepción intensificada ciertos síntomas del potenciamiento de las políticas desarrollistas y de apertura económica neoliberales, ligadas a tratados de libre comercio y que han exigido el rediseño de flujos tanto urbanos como rurales del país. Se hace pertinente la observación de Civechi al respecto de las tensiones entre flujos del capitalismo y resistencias domésticas. Los territorios de los sectores populares urbanos nacieron y buscan crecer en el núcleo más duro de la dominación del capital. En las grandes ciudades, que son sede natural de las viejas y nuevas formas de control social, que contribuyen a lubricar la acumulación de capital. La construcción de barrios populares en las ciudades es la prolongación de la lucha por la tierra que por décadas ha cubierto el campo de nuestro país, expresada en la urbe en la forma de lucha por la vivienda. Esto está allí pasando la séptima. Y la anterior está en el barrio Egipto. Creo que ya ayer lo estaban tumbando. En Colombia, producto de las exigencias de flujo de mercado, las vías y rutas se han visto pobladas por estas cicatrices, restos de lo que fueron hogares, cuyos dueños han tenido que vender sus casas y buscar nuevas ubicaciones. A su vez, las resistencias a la inscripción en el autocontrol, de los flujos de capital han abierto nuevos aspectos del proceso autoconstructivo, como el reciclaje y el reuso de residuos de destrucción. A las instalaciones de espacios para los flujos del capital han correspondido desinstalaciones de sus restos, y a sus desinstalaciones las posteriores reinstalaciones productivas de espacios domésticos informales. En el año 2006, en la 9ª Bienal de La Habana, el artista Cacho instaló en la Plaza Vieja la obra Vive y Deja Vivir, una pila de cerca de 13.000 ladrillos de barro con formas de barcos realizadas por artesanos de su pueblo en la isla de Juventud. Como parte del proceso de activación de la obra, los ladrillos podían ser tomados por la gente para llevárselos, en la cantidad que quisiera. Algunos llevaron de a uno, otros llevaron más cantidades en bolsas y carretillas. Cacho firmó ladrillos a quienes se lo pidieron. Aunque algunos ladrillos fueron a parar a lugares de exhibición y casas de coleccionistas o amantes del arte, la mayoría fueron destinados por las personas para realizar reparaciones en sus casas o a edificar algún tramo de un muro en un hogar. En el espacio de la obra artística operó, tanto práctica como expresivamente, la desinstalación de los materiales del arte que a la vez se reinstalan en espacios de la vida. El arte instala, la vida desinstala. Puesto que el mundo es obra del trabajo sumado de todos los hombres y en su interior el sentido de la existencia es más dinámico que el de las cosas, es completamente legítimo esperar que ese mundo, que ha abierto una realidad confiable, ofrezca las condiciones para desarrollar en él la mejor vida posible para todos y de no poderlas ofrecer, que permita subvertir su orden para cambiarlas. En la construcción de un hogar, la materia, cemento, arena, madera, metal, devienen expresivos, se cargan de historias o constatan sueños cumplidos. La acción autogestionada, como algunas formas de la acción artística, logra desenmascarar prácticas de clausura espacial y a su vez visibiliza y promueve la invención de nuevas fórmulas de estar y actuar en el mundo, mediante procedimientos concretos en espacios y tiempos específicos que comienzan por limpiar el espacio de clichés, fórmulas, estructuras, prejuicios, normas del gusto dominante, datos del sentido común, prohibiciones de paso o prescripciones de uso y sentido. Esto conlleva a su vez, en tanto suspensiones del dominio formal y procesual del mundo, que estos tipos de prácticas se presentan como el principio de una revolución más profunda, una revolución de la existencia sensible misma y no solamente de las formas del Estado. Esto es textual de Rancière. El arte, por la distancia misma que guarda con relación a estas funciones, por el tipo de tiempo y espacio que establece, por la manera en que divide este tiempo y puebla el espacio, adquiere carácter político. Lo propio del arte consiste en practicar una distribución nueva del espacio material y simbólico, y es por ahí por donde el arte tiene que ver con la política. Por esas razones, la comprensión del carácter vital del que derivan las prácticas de autoconstrucción exige un tipo de investigación que, cerca del arte, intensifique nuestras aptitudes sensibles para percibir, el construir y estar en el mundo. La apertura espaciotemporal que emana de la expansión de los ritmos de la esperanza vital
establece lo que Raúl Sivecci llama un mundo otro. Textual de Sivecci: en los espacios y tiempos de esta sociedad diferente vive un mundo otro, femenino, de valores de uso, comunitario, autocentrado, espontáneo, en el sentido profundo del término, o sea, natural y autodirigido. Ese mundo está siendo capaz de producir y reproducir la vida de las personas que participan en él mientras se autoproduce circularmente, por autopoiesis, y no tiene fines externos. Para comprender mejor aquello en lo que puede consistir el modo en que las aperturas de espacios derivados de la construcción y el posible surgimiento de un mundo otro, vale la pena tomar en cuenta estos dos testimonios de mujeres que emprendieron la construcción de sus hogares, doña Estela y doña Cecilia. Doña Estela Prieto de Giraldo, una valerosa mujer que emprendió por su cuenta la construcción de su casa para cuidar a sus hijas, planteó esta serie de componentes de lo que para ella es vivir bien: amplitud de espacio para recibir la familia, una buena cama con colchón limpio para dormir tranquila, habitaciones cómodas para sus hijas, un comedor suficiente para reunirse con hijas y sus familias y una terraza para secar la ropa, ubicar un segundo comedor y tener visibilidad sobre la ciudad. El proyecto de la casa de doña Estela comenzó a mediados de los años 50 con la consecución del lote, en compañía de sus padres y su esposo. En un barrio informal cuya historia recién comenzaba, Santa Librada. En los años 80 ya había logrado el desenglobe de su parte correspondiente y la construcción de 2 cuartos, un baño y una cocina. Paralelo a estas etapas vino la formalización del barrio, la instalación de servicios públicos completos y la pavimentación de las calles. Allí se instaló con sus suegros y las 3 hijas que tenía hasta el momento. Esta primera morada permitió el desarrollo y la educación de sus hijas y consolidar con ellas un núcleo afectivo sólido. Años después, juntando dinero reservados en cadenas de ahorro y préstamos de un fondo familiar, agregó a la etapa inicial, con la ayuda del trabajo directo de padre y hermanos, un apartamento y un garaje, y cubrir esta parte con una plancha de concreto que permitiera después alzar una segunda planta. Esta etapa coincidió con la separación de su esposo, quien reclamó propiedad sobre parte de la construcción. Y si bien efectuó un convenio amistoso de división de propiedad, no aportó fondos para las etapas siguientes. Doña Estela asumió las fases siguientes con mucho más coraje, con el reto de demostrarse que era capaz. Así que siguió una nueva etapa, que fue la edificación de cuartos en el segundo piso y la adecuación del garaje para alquilarlo como local. Instalada con sus hijas en la etapa construida, vino una etapa siguiente. Los fondos provenientes de su trabajo, los alquileres del local y una parte de la casa y dineros de cadenas de ahorro, más el trabajo directo de amigos, le permitieron agregar una terraza sobre el segundo piso. De ahí en adelante fue mejorando la calidad de ventanas, reubicando puertas de los cuartos de las hijas, pañetar, pintar las paredes interiores, agregar cortinas hechas por ella misma. La afirmación de Michel de Certeau: los relatos de los lugares son trabajos artesanales, están hechos con vestigios de mundo, hace sentido al escuchar a doña Estela. Es inevitable descubrir que en cada etapa la casa se fue poblando del calor de la protección más el calor de todos los planes siguientes. Toda su casa está cargada de memorias y se expresa en su mismo proceso. En la casa de doña Estela cobra potencia concreta la sentencia heideggeriana del habitar. No habitamos porque hemos construido, sino que construimos y hemos construido en la medida en que habitamos, es decir, en cuanto somos los que habitan. Y se complementa con la expresión de Michel de Certeau: solo se habita en lugares encantados. Al preguntarle actualmente a doña Estela cuál es el lugar más acogedor de su casa, ella responde que la terraza, puesto que allí recibe la visita de sus hijas y sus nietos en fines de semana y festividades, allí mira la ciudad y cuida sus plantas. La casa de doña Estela ya está toda construida. No en el sentido arquitectónico lato, sino en el sentido vital. Es decir, ya no hay más planes de construcción. En este momento, la casa es el patrimonio que ella reserva para sus hijas. Los sueños de doña Estela van dirigidos a construir una nueva casa en clima cálido para retirarse, una casa que se parezca a la de sus recuerdos de infancia. Dice ella: una casa al fondo, perdida entre árboles frutales y con un jardín de orquídeas alrededor. Doña Cecilia Melo Perilla, con una cálida sonrisa, cuenta que la construcción de su hogar comenzó ya con el proyecto de tener una casa de 3 pisos. Junto con su esposo y compañeros de trabajo se ayudaban por turnos. Aunque trabajaban en empleos diversos, todos sabían técnicas de albañilería. En los tiempos libres de trabajo, en la construcción de sus casas,
Con dinero prestado llevaron los primeros ladrillos al lote conseguido en sociedad con sus padres y al poco tiempo tuvieron un primer cuarto con un baño provisional al cual pasarse a vivir para no pagar más arriendo. De ahí en adelante sorteó siempre junto a su esposo varias dificultades como las largas filas y los topes impuestos a la venta de cemento por la alcaldía, que era subsidiado. La consecución de dinero, la precariedad del transporte y la carga de impuestos que sobrevinieron con la formalización definitiva del barrio, también Santa Librada. Doña Cecilia aprendió a escribir por su propia cuenta, por iniciativa propia realizó estudios básicos, esa misma iniciativa no la ha abandonado en ningún momento de la vida y la fomentó en sus hijos, actualmente profesionales universitarios, uno de ellos ingeniero. Frente a su casa, doña Cecilia contempla la concreción de su sueño y el fruto de su iniciativa. Siempre quiso una casa y no un apartamento, puesto que los apartamentos, forma de construcción derivada de las políticas de uso intensivo del suelo, obstaculizan o simplemente no permiten planes futuros. Ya tiene su casa de 3 pisos que le permite vivir tranquila y a la vez le produce renta. Ahora, dice ella, siente la tranquilidad de habitar su propia morada tal como la quiso en compañía de su esposo. La casa está llena de pasado, pero dispara esperanza para el futuro. Será el patrimonio de los hijos para que no arranquen de cero. Al preguntarle a doña Cecilia cuál es el lugar más acogedor de su casa, ella responde, este cuarto en el que estamos. Se trata del primer cuarto construido con el que comenzó todo. Este cuarto fue de alguna forma la semilla sembrada de cuya germinación creció la casa que enorgullece esta maravillosa pareja, confirmada por doña Cecilia y su esposo Jorge. Practicar de ese modo el espacio y repetir la existencia jubilosa y silenciosa de la infancia es, en el lugar, ser otro y pasar al otro, dice Michel de Certeau. Ese aspecto vivo de la casa manifiesta una importante fuerza materna contenida en los espacios autoconstruidos. De ahí tal vez su aptitud para ir creciendo conforme a la existencia y llegada a su desarrollo final no le queda más destino que su sentido patrimonial, es decir, ser semilla para el crecimiento de las existencias que siguen, los hijos. La casa, vista como expansión de los flujos maternos, funda una cosmovisión en la que las relaciones y no las cosas, según Civechi, juegan un papel central, que incluye otra forma de conocer, de vivir, de sentir. La fuerza motriz principal de ese mundo otro nace de los afectos, amor, amistad, fraternidad. Este mundo posible, que cambia conforme a los valores y ritmos de la existencia, desplaza y rodea a su manera el mundo reticulado por los vectores del valor de cambio. Sí es claro que, como dice de Certeau, la lógica de producción capitalista desde el siglo XVIII engendra su espacio discursivo y práctico a partir de puntos de concentración, oficina, fábrica, ciudad. Y paralelamente rechaza la existencia de los lugares que no crea. Este mundo otro abierto por la autogestión de la existencia no promueve su destrucción, se le enfrenta con una lógica de expansión, dilatación, difusión, contagio, disipación, irradiación, resonancia, dice Civechi. Esto permite comprender el hecho de que los sistemas de sentido cambian histórica o geográficamente y que no exista algo así como un mundo único, ni una única cultura verdadera. Y por su lado, las casas y barrios autoconstruidos parecen anunciarnos la esperanza de un mundo otro por venir. Soacha, Las Lomas. La casa de autoconstrucción, resistente en el anclaje al espacio y en su modo de prevalecer, expresa con sus materiales y formas la apertura de mundos posibles para la existencia. Resiste también el flujo de privilegios y acumulación con que el capitalismo cierra espacios. Inscrita también en el tiempo, la casa está abierta al futuro, tiene en sus bordes anclajes para agregarle partes y espacios cuando las cosas estén mejor. Como obra de la existencia, también expresa la esperanza que imagina un mundo otro, futuro pero posible, donde el ritmo de la realidad y el de los sueños vayan más cerca. Un índice recurrente en variadas fases del proceso de autoconstrucción de los hogares de América Latina es la reserva de excedentes de varillas, de metal, en los remates superiores de las columnas de concreto, claramente dejados como anclajes para futuras ampliaciones, cuando los ahorros, algún golpe de suerte, la mejora de las condiciones del trabajo u otra buena noticia permitan que la realidad alcance a los sueños. Estas varillas que apuntan hacia el cielo como antenas de futuro debían llamarse más que ninguna otra imagen de nuestras ciudades esperanza.